Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más extrañas y, la verdad, más alucinantes de la ciencia marginal. Una que conecta a un físico ya fallecido con un objeto imposible, encontrado décadas más tarde. Vamos a hablar de los ecos del mañana y de la interferencia de Marchand Drummond. La pregunta que lo mueve todo es, en el fondo, muy simple, pero las implicaciones son enormes. ¿Y si el futuro no es algo que simplemente va a pasar y ya está? ¿Y si fuera algo activo, que intenta comunicarse con nosotros para avisarnos de su propio desastre? Y todo esto arranca no con una idea abstracta, ni con una teoría, sino con algo que se puede tocar. Un objeto que sencillamente no debería existir, encontrado en pleno Buenos Aires. Fijaos en las fechas, porque aquí es donde la cosa se empieza a torcer. En 2003 muere el físico Robert Marchand, el cerebro detrás de toda esta historia. Y 20 años más tarde, en 2023, aparece un objeto que parece sacado literalmente de sus teorías más locas. Un artefacto que valida el trabajo de un hombre que ya no está aquí para verlo. ¿Cómo es posible? Y lo curioso es que todo empieza en el sitio más normal del mundo, un edificio a punto de ser demolido, unos estudiantes de arquitectura que se topan por casualidad con una caja metálica medio enterrada. Vamos, lo típico. Nadie, pero nadie, se podía imaginar lo que iban a encontrar ahí dentro. Y claro, al abrirla es que la cosa se sale de madre. Para empezar, la cámara estaba hecha de unas aleaciones de metal que no sabemos ni cómo replicar hoy en día. Tenía inscripciones en un idioma que nadie ha podido identificar. Y lo más fuerte, dentro había fotos, nítidas, fechadas en el año 2084 con mensajes de advertencia y una ecuación matemática súper compleja. Vale, para poder entender qué es este cacharro tenemos que irnos para atrás en el tiempo. Hay que conocer al hombre que de alguna manera lo predijo todo, Robert B. Marchand y su teoría del eco invertido. A ver, Marchand no era precisamente el científico más popular de su época. Digamos que sus colegas lo veían como un excéntrico. Mientras todo el mundo miraba a las estrellas, él estaba convencido de que el tiempo susurraba, que el futuro dejaba pistas en el pasado. Su teoría estrella, su gran obsesión, era lo que él llamaba la interferencia desde el mañana. Él postulaba que los eventos muy grandes del futuro, los que de verdad lo cambian todo, podían generar una especie de eco, pero hacia atrás. Un eco que enviaría información, señales o incluso objetos a nuestro presente. Pero ojo, y esto es lo más importante de todo. Para Marchand, estas cosas no eran casualidades ni fallos en la Matrix, como diríamos ahora. No, eran mensajes, con todas las letras, intentos deliberados de comunicación. Alguien o algo desde el futuro nos estaba intentando decir algo. Y ahora viene la prueba de fuego, el momento en que la cámara de Buenos Aires y la mente de Marchand Duchamp se unen de una forma que es que no tiene ninguna explicación lógica. Las fotos, la verdad, ponían los pelos de punta. Se veía un Buenos Aires en ruinas, hecho un desastre, con el famoso obelisco derrumbado. Entre los escombros se veían pancartas que decían «No al apagón de historia», como si alguien luchara por no ser olvidado. Y en una de las fotos, en una pizarra, había escrita una fórmula matemática. Y aquí es donde explota todo. Cuando los investigadores analizaron esa fórmula de la foto, se toparon con algo imposible. Era idéntica, clavada, a una ecuación que Marchand había escrito en sus cuadernos personales justo antes de morir en 2003. La misma fórmula separada por 20 años y una foto que supuestamente viene del futuro. Es una auténtica locura. Claro, con esta prueba sobre la mesa, la cosa cambia. Ya no se podía ignorar. Y de aquí nace una teoría nueva, muy atrevida, que intenta explicarlo todo, la hipótesis de los emisores adelantados. Es que esto ya no es la idea loca de un físico solitario, no. Con la evidencia de la cámara, otros científicos han empezado a plantear una hipótesis de trabajo que sugiere que estos ecos del futuro son en realidad parte de un plan. La idea que proponen es como un plan en 3 pasos. Vamos a desglosarlo. Primero, enviar al pasado objetos como la cámara, para que sean una prueba irrefutable de que se avecina un futuro terrible. Segundo, el objetivo final sería evitar un colapso mundial que algunos cálculos sitúan cerca del año 2090. Y tercero, la forma de hacerlo sería a través de un desdoblamiento del tiempo, como si se abrieran pequeñas ventanas temporales que nos conectan con esos futuros posibles. Y con esto vamos llegando al final de nuestro análisis, pero el misterio desde luego no se ha cerrado ni mucho menos. El eco de Marchand y de esa cámara del futuro sigue ahí, flotando, y nos deja una última advertencia. Y por si todo esto no fuera suficientemente raro, esperad, que aún hay más. Poco después de que la encontraran, la cámara y las fotos originales fueron requisadas por... no se sabe muy bien por quién, y desaparecieron. Se esfumaron.
todo lo que queda son copias digitales y los testimonios. O sea, la prueba clave, el objeto físico. ¡Puf! ¿Voló? Hay una metáfora que lo clava, de verdad. Dice que todo esto, la teoría de Marchand y la cámara, no es solo una anécdota curiosa. Es como la luz de un faro que nos llega desde la costa de un futuro que ya ha naufragado, con la esperanza de que nosotros, aquí y ahora, todavía estemos a tiempo de ver la luz y girar el timón. Así que al final la pregunta que nos queda en el aire es la más gorda de todas. Si estas señales son de verdad, si el futuro de verdad está intentando avisarnos, la cuestión ya no es si puede hablar con nosotros. La verdadera cuestión es si nosotros estamos dispuestos a escuchar.